En este domingo celebramos la gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Y el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 3, versos 16 al 18, y la palabra del Señor nos dice así: Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. En esta solemnidad, yo quisiera que nos aclaráramos en que decir que hay tres personas, un solo Dios, este no es un problema matemático. Esto es simbólico. Porque efectivamente es un absurdo decir de que 3 es igual a 1, matemáticamente. Pero simbólicamente no hay ningún conflicto. En otras palabras, la palabra Dios es polisémica, es decir, que tiene muchos significados. En efecto, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, Dios es bondad, Dios es amor, Dios es misericordia, etc. Aquí está la solución del conflicto. En efecto, aunque se hable de la Santísima Trinidad, lo que está claro es que Dios no es una soledad. Dios es una comunidad. Dios es una fraternidad. Y así es como se entiende desde el Génesis cuando dice hagamos. Es decir, está en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero yo quiero que nos fijemos en que el peligro es desfigurar a este Dios. Y este es el problema en que mucha gente ha caído. Que ha perdido al Dios amor, al Dios misericordia, al Dios Padre, y está siguiendo a un ídolo, a un Dios amenazante, a un Dios castigo, a un Dios azote, un Dios destructor, un Dios guerrero, etc. Y a veces muchos evangelizadores lo primero que hacen es decirle Malaquías 4:1. Porque aquí viene un día ardiente como un horno, donde todo soberbio y el que hace maldad, aquel día que viene los abrazará y no les dejará raíz ni rama, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Y por tanto, este es un Dios castigo, un Dios destructor, un Dios que te va a hacer triza en cuanto tú falles. Luego te citan Apocalipsis 20:15. Y el que no fue escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Terrible. Pensar en un Dios que tiene un día ardiente como un horno. Y pensar en un Dios que tiene un lago de fuego. Y todavía te pueden citar lo que dice Apocalipsis 21:8. Por tanto, los cobardes, hechiceros, fornicarios, adúlteros, mentirosos, tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Imagínate, muerte segunda. Y todavía mucha gente decía que el año 2000 venía el fin del mundo. Y que los que hayan aceptado a Cristo
iban a andar en las nubes encantados de la vida y que los que no hayan aceptado a Cristo iban a ser chamuscados aquí en la tierra. Pero este no es problema solo de los hermanos separados. Muchas veces también nosotros tenemos frases que nos hacen pensar en este Dios, castigo en este Dios destructor. Hay mucha gente que dice, pórtate bien, hijo, pórtate bien, papito, si no, Dios te va a castigar. Error, error. Otra gente dice, Dios tarda pero no olvida. Y otra gente dice, Dios castiga y no ocupa azote. Y entonces pensar en este Dios castigo, esto es, desfigurar el Dios de Jesucristo. El Dios de Jesucristo, primero hay que caer en la cuenta de lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único de Dios es quien nos lo ha dado a conocer. Y por tanto, el Dios suyo y el Dios mío es el que nos dio a conocer Cristo Jesús. ¿Y quién nos expresa magistralmente? El Dios que nos presenta a Jesús es 1 Juan 4:8. Dios es amor. ¿Y amor para quién? En primer lugar, amor para los pobres. Y por eso Jesús constantemente dijo, bienaventurados los pobres, y les ayudó constantemente. Amor, en segundo lugar, para los pecadores, y pecadores de renombre. Mire cómo amó Jesús a María Magdalena. Lucas capítulo 7. Cuenta que Jesús está en casa de Simón, comiendo. Llega María Magdalena a lavar los pies con sus lágrimas, se los seca con sus cabellos, y el fariseo o Simón dice, ese no es Dios. Si fuera Dios, supiera la mujer que le está tocando, María Magdalena, pecadora pública. Lo maravilloso es que Jesús le dice, levántate, tus pecados son perdonados. Este es el Dios de Jesús. Es una pena. Mucha gente empeñada en el pecado y en los pecadores y mandando al infierno a medio mundo, cuando Jesús dice a María Magdalena, pecadora pública, levántate, tus pecados son perdonados. No confundamos, por favor. El Dios de Jesús es un Dios perdón, un Dios misericordia. Esto mismo es lo que descubrimos en el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Cuando Jesús se junta con la mujer samaritana. Y Jesús le pregunta, ¿dónde está tu esposo? Y la mujer dice, no tengo. Y Jesús le dice, bien, has tenido 5 maridos. Y el que tienes no es tu esposo, 6. Esta hermana casi llegaba a 7. Lo maravilloso es que Jesús le dice a esta mujer con 6 maridos, y por tanto había quebrantado la ley de Dios. Jesús le dice, mujer, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú pedirías a él. Yo soy el agua de vida, y el que bebiera de esta agua nunca jamás tendrá sed. Mire qué lindo el Dios de Jesús. Un Dios que entiende, un Dios que perdona, un Dios que no acusa, un Dios que no calumnia, un Dios que no critica, mucho menos un Dios que condena. No. Mire usted Juan capítulo 8.
le presentan a Jesús la mujer adúltera y le dicen: maestro, esta mujer ha sido encontrada en flagrante adulterio. Según la ley de Moisés tiene que morir a pedrada. Le damos el primer tetuntazo ya en la cabeza. Momentito, dice Jesús. Momentito. Y se hace el disimulado escribiendo en el suelo y aquellos insisten. Y Jesús dice: el que se sienta sin pecados, arroje la primera piedra contra esta mujer. Y dice el Evangelio que todos se fueron. Y quedó solo Jesús, el Hijo de Dios, el Santo por excelencia, entrecruzando miradas con la mujer adúltera. Jesús tenía toda la solvencia moral para condenarla. Le pudo haber dicho: no te da vergüenza, rechabacana, que no has leído los 10 mandamientos, mira lo que andás, al infierno. Le pudo haber dicho. Pero mira lo que Jesús le dice. Fíjate la pregunta: ¿dónde están los que te condenan? Y la mujer dice: nadie. Y agrega Jesús: tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Este es el Dios de Jesús. Y este debe ser el Dios suyo y el Dios mío. Magistral también. Lucas capítulo 19. Un chaparrito quería ver a Jesús. Resulta que era Zaqueo, un ladrón, un mañoso. Había robado hasta para vender. Quería ver a Jesús. Y como había mucha gente a su alrededor, y como era chiquitín, no lo logra. Entonces corre, sube a un árbol. No lo vio. No lo vio. El Señor lo vio a él y le dijo: Zaqueo, bájate, voy para tu casa. Un ladrón, Jesús no le juzga, no le condena, no le manda al infierno, sino que en el quicio de la puerta de la casa de Zaqueo le dice: hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¡Qué maravilloso, hermanos! Este es el Dios del Evangelio. Este es el Dios de Jesucristo. Aún todavía, fíjate, Juan capítulo 19, Jesús está crucificado y a la par de él han crucificado una firma, un ladrón, y todavía le dice: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Jesús le pudo haber dicho: ni vergüenza te da, después de todo lo que has hecho, me estás pidiendo que te salve. No. Jesús le dijo: de cierto, te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por favor, dejemos de estar metiendo en la cabeza de la gente este Dios castigo, este Dios azote, este Dios destructor. Por favor, aprendamos. 1 Juan 4:8. Dios es amor. Y por eso Jesús amó a los enfermos. Y los enfermos se consideraba que estaban en tal estado porque estaban pagando el castigo de sus tatarabuelos, de sus abuelos o de sus papás. Y por tanto, los cojos, los ciegos, los sordos, los leprosos, se consideraba que eran malditos de Dios, malditos de la religión, malditos por la familia y malditos por la sociedad. Jesús hace opción por ellos. Y a los leprosos no solo los cura, sino que los toca. ¿No te parece lo genial, lo maravilloso que es este Dios? Este Jesús que amó a las mujeres y los niños. Tendríamos que ver lo marginado que era la mujer y los niños en el Antiguo Testamento para que tengas una idea. El hecho de que Jesús se junte con mujeres y dentro de los discípulos ande un grupo de mujeres, Lucas capítulo 8, esto es genial. Y que Jesús reclame a los discípulos, Mateo capítulo 19, versos 12 en adelante,
y les diga, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque los que son como ellos es el reino de los cielos. Que Jesús defienda a las mujeres y que Jesús defienda a los niños. Esto nos viene a dar un giro de la concepción de ese Dios que se tenía en el Antiguo Testamento. Y al celebrar la Santísima Trinidad, celebremos y pensemos en este Dios que es Padre, que es amor, que es misericordia. Ave María Purísima. Que el Señor les bendiga abundantemente, hoy y siempre. Y por favor, suscríbase a nuestro canal.